Bien, este es el que le subí, que hicimos la clase pasada, esta sería la solución que corregimos en clase. Bien. Entonces lo que tienen que, o sea, nosotros al principio, ¿qué hacíamos? Le estábamos pasando, espera, sigue cayendo gente. Lo que sigue, lo que estuvimos viendo al principio de todo eran manejo de vectores, donde nosotros decíamos se tiene vectores y toda la bola. Ahora directamente planteamos el enunciado y ustedes tienen que deducir qué vectores armar. Bien, ese es uno de los problemas. Ver a partir del enunciado qué necesito yo. En este caso, me doy cuenta, ¿por qué? Porque al final del día me dice yo tengo que presentar el código de vendedor que más ventas realizó, el monto total de sus ventas y la cantidad. Son tres cosas que tengo que presentar, pero no las voy a conocer hasta tanto termine todo el proceso de carga. ¿Bien? Por lo tanto, yo tengo que mantener un montón de información porque son 10 vendedores y de cada vendedor registro 3 cosas. Por lo tanto, son 30 datos que están dando vuelta. No puedo usar 30 variables sueltas. 10 variables para los códigos, 10 variables para los montos, 10 variables para las cantidades. Entonces ahí yo ya deduzco que necesito trabajar con vectores. Es imposible resolverlo con variables sueltas. Entonces, esta es la diferencia de este ejercicio con lo que veníamos haciendo. Yo antes les decía, hay un vector con tal cosa, hay otro vector con tal otra. Bueno, eso hace parte de la ejercitación, cada vez vamos a ir avanzando en complejidad. Eh, Imagínense que a un cliente no le van a preguntar, ¿y vos cuántos vectores querés que use? ¿No? Eso lo tenemos que ver nosotros. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Dijimos, bueno, pero ¿cómo arrancan los vectores? Y bueno, si yo a montos los voy a usar para acumular cosas y a cantidades los voy a usar para contar ventas, estos tienen que arrancar en cero, porque todos los contadores y acumuladores los arrancamos en ceros. Pero el de los códigos, me lo está indicando acá arriba, que al inicio del día se ingresará. Entonces yo ya ahí deduzco, bueno, los códigos no son inventados, vienen de algún lado, me lo están ingresando. ¿Bien? Después, dice que a lo largo de la jornada de cada venta se ingresará el código, eh, se ingresa el código del vendedor que la realizó y el monto. Bien, pero sí, vendieron gente. ¿Cómo es? Entonces, como me dan esa información, yo tengo que buscar el código del vendedor. Y si yo lo tengo que buscar, digo, bueno, entonces tendré que utilizar la dicotómica, pero para poder buscar la dicotómica o utilizarla necesito que esté ordenado. ¿Por qué campo? ¿El monto, la cantidad? No, por código, porque es lo que voy a buscar. ¿Bien? Entonces de ahí entiendo que primero tengo que ordenar y después recién ahí procesar las ventas y utilizar la dicotómica. Entonces son todas deducciones que uno va haciendo a medida que va interpretando el enunciado. Después, ¿por qué hacemos o movemos los otros vectores si a mí en realidad me interesa ordenar el vector de vendedores? Y muevo los otros, ¿por qué? Porque si el vendedor, vamos a suponer 10, pasa a estar en la posición 30, bueno, el monto de él y las cantidades de él también tienen que pasar a la posición 30. Si no, me va a quedar todo mezclado. ¿Se acuerdan del desfasaje que les había explicado la otra vez? Una vez resuelto eso, yo voy a empezar a cargar de cada venta qué vendedor lo hizo. A ese vendedor obviamente lo tengo que buscar. Si lo llegué a encontrar, ¿qué hago? Le pido que me carguen el monto de la venta para yo poder acumulársela a ese vendedor y contar una venta más para ese mismo vendedor. Terminamos con eso y me dice a mí que yo tengo que mostrar no de todos los vendedores, solamente de cuáles o de cuál. Del vendedor que tenía, bueno, esto me quedó, del vendedor que tenía
más cantidad de ventas, ¿bien? Que me lo está diciendo ahí. Por lo tanto, yo voy a tener que agarrar esto, no sé por qué no empecé ahí. Voy a tener que tomar y ordenar todos los vectores, pero en función de la cantidad, no del código de vendedor de antes. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la máxima cantidad. Para eso, ¿qué hago? Ordeno el vector de mayor a menor, por lo tanto, arriba me va a quedar la cantidad más alta. En consecuencia, toda la primera fila de los 3 vectores va a tener información del vendedor que más ventas hizo. Por eso muestro. Eso era lo que vimos en la clase pasada. ¿No entendió algo ahí? Y en general, ¿eso qué sería eso? La parte de la burbuja. En la parte de la burbuja, acuérdense que son recetas, igual que la dicotómica. Tienen que ir modificando o adaptándola en función de la necesidad. Si yo tengo un vector de 10 para ordenar, ya sé que acá tengo que poner 9 y acá 10. Pero si fuera de 100, acá va a ser 99 y acá 100. Siempre uno menos el primero. Entonces, uno tiene que ir sacando deducciones. Por ejemplo, bueno, si yo necesito ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor, ¿cómo va el signo? Bueno, en base a eso yo debería analizar a su vez sobre qué vector quiero ordenar. Porque acá tengo 3, podría haber ordenado cualquiera de los 3, pero elegí cantidades porque tengo que buscar la máxima cantidad. Después, más allá de que sean recetas, que se la puedan aprender de memoria, lo ideal sería que lo entiendan cómo funciona para así no tener que memorizar. Más allá de eso, tienen que saber en qué momento se usa y cuándo, o por qué. ¿Por qué acá ordené, por ejemplo, yo sé que hay que ordenar, pero ¿por qué ordené acá y no después? Y porque yo tengo que ordenar antes de empezar a buscar. ¿Eh? Si no, no me sirve nada ordenar después de haber buscado. ¿Por qué? Porque si la dicotómica necesita que esté ordenado, antes de que lo agarre ella, tendría que venir y ordenarlo. Entonces, más allá de que sean recetas, tienen que ir deduciendo dónde uso las recetas estas. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces, si no tienen dudas puntuales, si son generales así, para ir viendo si se pueden ir adaptando a lo nuevo. Vamos a venir por acá. ¿Dónde está esto, chico? No, esto es la clase anterior. Vamos a venir acá, ejercitación. Ahí tienen ejercicios, que estos están planteados para resolverlos con matrices, que es el tema nuevo, pero tranquilamente lo pueden usar para resolver, por ejemplo, el 41. Este lo pueden adaptar para resolverlo con vectores, tranquilamente. Así que traten de ver si les sale el 41. Está en la cartilla. Bien, se lo pego, copio. Vamos a venir acá, pegar. Bueno, ahí está. Léanlo bien, a ver cómo armarían, porque fíjense que acá en este ejercicio, lo mismo que el anterior, no le está diciendo tenemos un vector que tiene tal cosa. No, acá ustedes tienen que decidir qué vectores van a usar, cuáles consideran útiles. ¿Bien? Y vamos a ver si lo interpretan. En primero, entonces, lean bien el enunciado, a ver qué entienden, plantean los vectores, y una vez que plantean los vectores, paren ahí y yo les digo a ver si está bien o no. No se larguen a resolver el algoritmo sin saber que los vectores están bien, porque si no el algoritmo va a estar mal.
y van a renegar de más. ¿Se Profe, entendió? hasta el 41 se puede hacer con vectores. Ya a partir de ahí no. Sí, pueden hacer todo esto, se pueden hacer con vectores. Salvo lo que te dice expresamente se tiene una matriz, por ejemplo. Claro. Pero cualquier otro pueden usar vectores. Están pensados para trabajarlos con matrices, ¿por qué? Porque ya a esta altura tendríamos que empezar matrices hoy. Pero vamos a hacer otro más, así les queda afianzado la parte de vectores. Me doy un ratito y lo pienso. A ver, estaba acá, esto.
Profe, una consulta. ¿Sí? ¿El código de identificación y código de artículo serían lo mismo? Ajá, exactamente. Bueno, ¿y pensaron ya cómo van a armar los vectores? No, profe, no aún. Estoy haciéndolo. Bueno, Yo primero ni hagan el idea tengo. algoritmo. Piensen cómo vamos a hacer los vectores. Después vemos el algoritmo. Vamos a armar un Excel, profe. Puede que Basti- sean 3 vectores. Sí, puede ser que hayan 3 vectores. Muy bien. Vamos corrigiendo esa parte si quieren. ¿eh? Sí. Así pueden avanzar con la resolución. Entonces, me está diciendo acá que al iniciar, ¿bien? De cada producto me van a dar su identificación, o código, lo mismo, cantidad de stock y cantidad mínima, ¿bien? Que se requiere en stock. ¿Por qué? Porque los productos siempre se manejan con una cantidad mínima, o sea, si vamos a suponer, algunos los hacen de memoria, pues ya conocen el negocio, pero en realidad formalmente se maneja un stock mínimo. Entonces tenemos, vamos a poner un vector de los códigos, ponerle códigos. Otro vector en donde voy a almacenar, vamos a suponer, el stock actual. Y otro tendría que yo tener registrado el stock mínimo. ¿Bien?
esto va a corresponder a los 100 productos. ¿Se entendió? Ya vamos a venir así. Vamos a pintar los 3 vectores que tenemos disponibles. ¿Alguien no lo planteó así? ¿Todos lo plantearon así? Sí, bro. ¿Seguro? Bueno, Sí, profe. entonces, todavía seguimos analizando. Dice, en el transcurso del día se van a ingresar operaciones comerciales pertinentes. Se ingresa de cada operación el código del artículo, o código de identificación, lo mismo. Tipo de operación, si fue ingreso y egreso, y cantidad de unidades. ¿Bien? Eso me lo van a dar de cada operación que hay. Yo no sé cuántas operaciones, así que, porque no me lo está diciendo, por lo tanto, voy a tener que usar un mientras en algún lado. Y cuando termine, tengo que decir de cada producto qué stock actual hay y si está con faltante o sin faltante. Yo no- El faltante del stock mínimo o o ¿Qué el cosa? stock actual. El faltante del stock mínimo, ¿no? El faltante se determina en función de si el El stock stock actual es total, menor que el mínimo. ok. ¿Bien? Si a mí me quedan, vamos a suponer, yo marco, mira, tengo 50 kilos de papas. ¿Bien? Y el stock mínimo es 30. Quiere decir que estoy bien de papas. Ahora, si a mí de papas me quedan 15 kilos y el stock mínimo es 30, quiere decir que tengo que salir corriendo a buscar el proveedor porque me voy a quedar sin nada para mañana. ¿Se entiende? Esa sería la idea de trabajar con stock mínimos. Entonces, el faltante va a ser si el stock actual es menor que el mínimo. En ese caso, voy y lo marco como con faltante. ¿Se entiende? Es una información que surge a partir de la información que ya tengo guardada. No tengo que crear un vector con faltantes y otro vector sin faltantes. No tengo que crear un vector de ingresos y otro de egresos, porque la idea no es esa. No es registrar las operaciones, es registrar de cada código su stock actual, su stock mínimo. Entonces, bueno, si entendieron esto, arranquen y lo corregimos.
Yo creo que ya lo tengo, profe. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que corrijamos? ¿O algo Creo. más? Sí, profe. Dame un cachitín, si puede ser. Cachitín. Sí, a mí también me falta un poco. Bueno, esperamos un poquito. Espere, profe. Esperamos un poquito.
¿Y cómo vamos? ¿Estamos? Creo que lo tengo, pero no sé. Bueno. Eso es importante. Si uno no está convencido, ya estamos al horno, porque ya. Pero bueno, un paso. Estamos aprendiendo todavía. Bien, bueno, vamos aprendiendo bien, pero vamos a corregirlo entonces. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, entonces lo corregimos. Nadie objeta. Entonces tenemos estos tres, ¿bien? Tres vectores vamos a tener. Vamos a leer el enunciado de nuevo. Tenemos 100 productos distintos. Acá me dice entre paréntesis que los códigos esos, identificatorios, van del 1 al 100. Bien, esto es un dato importante si yo lo sé usar. Si no, voy a trabajar mucho de más. Bien, por eso es importante leer el enunciado y ir detectando las huellitas que me dejan. Yo sé si van del 1 al 100, ¿qué cosa? ¿Cuántos son? 100. Bueno, puedo deducir que son 100. Pero además me está dando a entender que son números del 1 al 100 consecutivos. ¿Bien? Yo los podría interpretar de esa manera. Bien, fíjense que dicen que son 100 productos del 1 al 100, no queda otra que sean 100. Bien, y si van del 1 al 100 son todos consecutivos. Por lo tanto, vamos a venir al Excel, yo tendría que en la fila 1 podría decir, bueno, voy a guardar el código 1. ¿Bien? Y en la fila 2, yo podría decir, bueno, en la fila 2 voy a guardar el código 2. Y en la fila 3 voy a guardar el código 3. ¿Se entiende? En la fila 100 voy a guardar Pero el no código dice que 100. estaban ordenados, profe. No, no dice que están ordenados. Pero si yo lo hago así, O sea que podría ser 50 y algo. claro, vamos a suponer que yo tengo acá en la fila 55, tendré el código 55. Si yo me lo armo así, ¿qué me evitaría yo después? Por ordenarlo. Bien, ¿y qué más? Mover todos los datos que van relacionados al código. Bien, van todos los datos, pero ¿yo para qué los ordenaría? Si yo En la lo tuviera de búsqueda. sol. Bien, me evitaría tener que buscarlos. Entonces me estoy evitando, si yo lo guardo así, me estoy evitando hacer la burbuja y me estoy evitando hacer la dicotómica. ¿Por qué? Porque me dicen, Pero mira, llegó el el enunciado no artículo. dice eso, profe. No, pero me Porque me dice, dice que puede ser un número entre el 1 y el 100. O sea que bien, en la casilla 1 puedo tener 20, por ejemplo. ¿en la qué? En la casilla 1 puedo tener el número 20, por ejemplo. Sí, pero yo te digo, si lo guardara así, como está ahora, ¿bien? Me evito entonces la burbuja y la dicotómica, en eso estamos seguros. Que el enunciado no lo diga, por ahora no nos interesa, pero si yo lo guardo así, me evito esas dos cosas. ¿Ahí estamos de Sí, acuerdo? Sí, correcto. muy bien. Entonces, si a mí el día de mañana me dicen, mira, del código 55 se vendieron 10 unidades. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, del stock actual le resto 10. Me quedarían 40. Pero ¿a qué fila voy a restar esos 10? Si el código es el 55. Voy a la fila 55. Y si el código era el 3, bueno, voy a la fila 3. Y si el código era 100, voy a la fila 100. ¿Se entiende? Ubicar el artículo me es mucho más fácil si yo pudiera guardarlos donde el código coincida con la fila. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿me siguieron hasta ahí o alguien se quedó colgado?
Pregunten, que están ¿Cuánto para seguimos, aprender. profe? ¿Sí? ¿Ya seguimos? Seguimos. Bueno. Miren que si no preguntan, yo supongo que entendieron. Bueno. Entonces, a mí me serviría mucho, dijimos, guardar el mismo código en la misma fila, para después evitarme ordenar y usar la dicotómica como hicimos en el ejercicio anterior. El ejercicio anterior que habíamos visto, los códigos eran no consecutivos, así que yo esto no tenía forma de plantearlo. Pero ahora, o casualmente, me está diciendo que sí. Y yo podría hacer algo así, de coincidir la fila con el código. Ahora, ¿cómo guardaría yo? Porque los códigos me están llegando todos mezclados. Ese es el problema. Es muy sencillo de solucionar. Fíjense. Vamos a venir acá. Y me dice a mí el enunciado que al principio del día me van a ingresar de todos los artículos 3 datos. El código, el stock mínimo y el stock actual. Entonces vamos a hacer, como veníamos trabajando hasta ahora, un para. Bueno, en vez de F vamos a ponerle otro nombre. No sé. Fill. Vamos a ponerle fill. Va desde 1 hasta 100. Acá adentro me van a ingresar los 3 datos. Me ingresan el código, el stock actual y el stock mínimo. Hasta ahí vamos. Sí, profe. ¿Sí? Son de los 100. Eso estamos respetando el enunciado tal cual. Ahora viene el problema. ¿Cómo hago yo para que, si me dan el código, vamos a suponer que el primer código que me cargan es el 55? ¿Cómo hago yo para guardar en la fila 55 ese código? Porque si yo estoy arrancando, me lo guardaría en la fila 1. ¿Cómo hago yo para que vaya a la fila 55 y lo guarde en esa? Porque la idea Primero mía tengo era que guardarlo ordenarlo. de esa forma. ¿Eh? Primero hay que ordenarlo. No, no es ¿No necesario. sería poner fill y entre los corchetes el código que pusiste? ¿O no? Fill. A ver, hay una cosita. Es casi por ahí es. Es como que pegó en el palo. Ah, Pero fill no es el vector. Es la O sea que posición. yo a fill, claro, a fill no le puedo poner entre corchetes nada porque él no es vector. ¿Cuáles eran los vectores? Uno códigos, otro stock actual y otro stock mínimo. Y lo pones entonces en al el revés. pod, abrí corchete y lo pones en la posición, fill. Es, Bueno, si yo pongo códigos entre corchetes, me dijeron fill. Y ahí guardo Para, el código que me acaban de cargar. sí, Si yo ¿no? hago esto así, recién arranco. Me dice, el código que acabas de guardar, guardalo ¿en qué fila? La En 1. en la 1. Yo quiero guardar el código 55 en la fila 1. No, y pones 55 ahí El código en entre el código lo corchetes. guardas. Bien, Ah, acá pero no, adentro iría no fill, iría code. código. Claro. Entonces, yo estoy guardando el código en la misma fila que me El está mismo su indicando valor. él. ¿Se entiende? sí. Si a mí me cargan el 55, yo estoy guardando el 55 en la fila 55. Si a mí me hubieran cargado el 7 al principio, fill vale 1, no importa. Pero yo estoy guardando el 7 en la fila 7. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para poder seguir esta lógica que a mí me ayudaba un montón porque me evitaba la burbuja y la dicotómica, donde el código coincide con su fila. ¿Se entiende por qué hice esto así? Sí. ¿Sí? ¿Todo? ¿Alguien se quedó colgado con eso?
Eso es solamente para evitar la búsqueda porque están, según el enunciado, están ordenados. ¿O no? Claro, o sea, no es que están ordenados, sino que son códigos consecutivos del 1 al 100. Claro, A mí me pueden llegar desordenados, no importa, pero con esta lógica, como son claro, son del 1 al 100. consecutivos, puedo aprovechar eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría? Y bueno, yo tendría que guardar en el vector de stock actual ese stock actual que me están pasando. ¿Bien? Pero ¿a qué fila lo voy a guardar? En la misma fila que guardé el código. ¿Para qué? Para que siga el patrón de lógica. ¿Bien? Si me cargaron el código 55, en la fila 55 cargo el código, voy a cargar el stock actual y voy a cargar el stock mínimo, siempre en la misma fila. ¿Me siguieron hasta ahí o no? Sí, profe. Sí. Sí, seguro. Entonces, fíjense que nosotros sacando datos del enunciado podemos ir armando algo mucho más simple. ¿Bien? Conviene pensar un poquito antes y ahí me voy a evitar trabajo después. Como ahorrar tiempo. Entonces, de esta forma, al tenerlos guardados así, yo ya dijimos, estoy evitando andar teniendo que usar la burbuja y la dicotómica para ubicar el código, ¿eh? Cuando empiecen las ventas y las compras. Por lo tanto, así ya está lo que yo quería para poder trabajar más fácil. Ahora, ¿qué me falta? Me dice que en el transcurso del día van a empezar las operaciones y me van a ingresar de cada una de ellas el código de artículo, tipo de operación y cantidad de unidades. Pero no me dice cuántas operaciones vamos a cargar. Por lo tanto, yo debería utilizar ¿qué cosa? Un mientras. Un mientras. Entonces vamos a venir acá, vamos a hacer un mientras. Ya que siempre trabajamos con respuesta igual así, podremos usar otra lógica. Vamos a decirle mientras el código. Vamos a ponerle código, el código operado, CODOP. Código operado es, vamos a ponerle mayor o igual a 1, and el código operado es menor o igual a 100. Que esos son códigos válidos. Este code op me lo tendrán que haber cargado. Entonces yo voy a poner antes ingresar código operado. Entonces cargué el código operado, me fijo si es un código válido. Si es válido, entonces recién ahí le voy a decir ingresar el tipo de operación y qué más me tiene que ingresar, el volumen, creo, la cantidad. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, tengo el código operado, el tipo y la cantidad. ¿Qué debería ser? Y si yo me fijo en el Excel, me dicen, bueno, lo que planteábamos hoy. Si yo en el stock actual tengo 40 y ahora me dicen que la cantidad es 10 y yo estoy haciendo un egreso, ¿qué va a pasar acá? ¿Aumenta el stock actual o disminuye? Disminuye. Disminuye porque estoy haciendo un egreso. Vamos a suponer que se egresaron 10, entonces acá me va a quedar 30. Ahora, ¿a qué fila voy a ir yo a restar 10? 55. Bien, Habla del este stock ejemplo, actual. claro, voy a ir a restarle 10 al stock actual, pero en la fila que me diga quién, El código. el código. ¿Bien? Entonces yo voy a venir acá, vamos a venir así, vamos a decirle al stock actual,
a ese vector, en la fila que me dice el código operado, le voy a guardar lo que tiene Menos 1, menos 10. menos 10 era el ejemplo, pero ¿dónde está la cantidad? Cantidad. Bien, está ingresada dentro de cantidad de esa variable. Le ponemos OK. Ahora, si yo esto lo dejo así, está bárbaro, pero siempre va a restar. Siempre tengo que restar cantidad. No. No. ¿De qué depende? De la cantidad. Del movimiento, si fue un ingreso, un egreso. Claro, entonces yo tengo que preguntar antes de restar si el tipo de operación es igual, o por ejemplo ponerle egreso. Si eso es verdad, entonces sí resto. Pero si es mentira, quiere decir que fue un ingreso. ¿Y qué va a pasar con la cantidad? Aumenta. Aumenta. Entonces vamos a venir acá al stock actual y lo vamos a aumentar en esa cantidad. Fue un ingreso. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿Tengo que hacer algo más? No. No hay nada que hacer mientras estoy Tengo que cargando. mostrar cada uno. De cada uno la información que yo tengo, pero antes de irme de acá, del mientras, ¿qué falta? Volver a preguntar si quiere ingresar algo más. Claro, entonces vamos a poner que ingrese el código, si no quedo en un loop infinito. Acuérdense que el loop infinito es una situación que se repite infinitamente. ¿Por qué? Porque la condición nunca cambia. Ahora yo le doy permiso para que la condición cambie, porque le pongo un código 0, por ejemplo, y esto termina. Ah, Finalizó. Y ahora sí tengo que empezar a mostrar lo que me pidieron. Lo que me pidieron era de cada artículo saber con qué stock se quedó y si tiene faltante o no. Entonces, ¿cuántos artículos voy a mostrar? Y todos. Todos, porque me pide de todos, no me dice en particular cuál. Entonces vamos a ponerle, no sé, acá Q, para que no se acostumbren a las... Q va desde 1 hasta 100. Y acá tengo que mostrar. Vamos a mostrar, vamos a ponerle, voy a mostrar el código que está en el vector códigos, casillero Q. Y tengo que mostrar stock actual. Stock actual, que vamos a también el casillero Q. Si quieren podemos poner mensajito como para ser más ordenado, pero código o artículo, no sé. Artículo, código. Stock actual es ese. Y ahora, ¿cómo sé yo si ese está en faltante o no? Dijimos que el faltante es unir. como... Claro, tengo que preguntar. ¿Qué voy a preguntar? Si Y el stock stock... actual. Sí. El stock actual es menor que el stock mínimo. Si eso pasa, vamos a mostrar acá, mostrar con faltante. Se baja esto. Y si no, vamos a mostrar sin faltante. ¿Se entendió hasta ahí o no? Este es el ejercicio. Sí, profe. ¿Sí?
Fíjense que acá, si yo la pensaba, no necesitaba usar nada de lo que habíamos visto. Se me fue el tiempo del parcial porque hice todo lo anterior. ¿Qué? Se me va el tiempo del parcial porque hice toda la búsqueda. Ah, ¿viste? Porque tienen que pensar. Pensar te ahorra trabajo. Bueno, y de paso, acá ven la utilización del código en referencia a la fila, que antes usábamos siempre la del para, la variable del para. Esto lo voy a poder hacer, como les dije, siempre y cuando yo sepa que los códigos son consecutivos, ¿bien? Y no vienen salteados como en el ejercicio anterior. Si no, voy a tener que hacerlo del ejercicio anterior. Usar burbuja, usar dicotómica, guardarlos como caigan. Todo un lío. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? No, pues, No, profe. ¿Se entendió? Bueno. Si esto se entendió, entonces vamos a tratar de pasarlo a matrices. O sea, en el laboratorio ya estuvieron usando matrices, así que creo que resulta fácil, ¿o no? sí, lo estoy usando. ¿Sí? Bueno. ¿Entendieron cómo son matrices? ¿Cómo se usan matrices? Sí, ¿Sí? Acá en Structurizer no se pueden implementar matrices. O sea, yo puedo escribirlas, pero no las sabe compilar. No las entiende. ¿Bien? Ustedes que por ahí quieren trabajar con matrices y probar y hacer todo eso, hay uno que se llama, creo que PCInt. Bueno, ese permite trabajarlos. A ver si buscamos acá. PCInt. Pero podemos escribirlo y graficar y todo lo mismo. Lo que no va a hacer es funcionar, porque no compila. Este es. Lo que pasa es que es más complejo, tiene más cosas. La idea, bueno, acá puede hacer distintos diagramas. Pero yo quería que vieran la parte, no, documentación, a ver. Ejemplos. Estos son ejemplos resueltos. Menú. Bueno, a ver este. Bueno, este, ven que también hace chapines entre todos los gráficos que genera. Este es un diagrama de flujo, el mismo algoritmo, pero en diagrama de flujo, que esto nosotros no usamos. Y este sí es el que usamos. ¿Bien? Pero bueno, tendrían que aprender a usar el PCInt si quieren trabajar con matrices y compilarlas para ver cómo funciona. Pero si lo pueden hacer en vectores, también lo van a entender en matrices. La cosa es sencillita. Nosotros vamos a venir acá, vamos a hacer este con matrices, así lo entiendan. Una matriz, ¿qué es? Nosotros teníamos como los vectores, son espacios de memoria consecutivos. ¿Eh? Yo tengo un espacio de memoria uno abajo del otro. Cada uno se maneja con una posición. Y yo al vector le doy un nombre. ¿Bien? Bueno, la matriz, si yo quiero hacerlo con matrices, es muy similar. Vamos a ponerlo de este color. Pero todo esto sería la matriz. Sería una matriz de ¿qué tamaño? De 100 filas y 3 columnas. Esta sería la columna 1, esta sería la columna 2 y esta sería la columna 3. Yo, internamente, para mí, la columna 1 guardaría ¿qué cosa? Los códigos. ¿Bien? La columna 2 guardaría el stock actual. Y la columna 3 guardaría el stock mínimo. ¿Bien? Entonces, si yo quiero trabajar sobre esta posición, las coordenadas de esa posición
serían, vamos a suponer que mi matriz se llame, vamos a ponerla acá. A ver, vamos a bajar una fila. Combinamos, esta sería la matriz operaciones. Vamos a suponer, entonces, yo acá en operaciones, en el casillero 1, columna 1, voy a guardar el 17. ¿Bien? Esto sería guardar el 17 en esa coordenada. Mientras que si yo quisiera guardar el 17 ahí, ¿qué tendría que escribir? Tendría que escribir el vector códigos, casillero 1, guardar 17. ¿Se entiende? Esto haría poner un 17 acá. Pero yo acá estoy haciendo referencia al vector, o sea, a toda esta columna, mientras que acá yo estoy haciendo referencia a toda esta matriz y dentro de ella a la coordenada 1, 1. ¿Se entiende la diferencia? Es similar a trabajar con vectores, nada más que tengo una coordenada más. ¿Por qué? Porque tengo que darle qué columna quiero de todas las que tiene. Mientras que el vector no tiene más de una columna, por lo tanto me alcanza con decirle la fila que quiero. Esa es la diferencia. Después todo igual. ¿Se entiende? Sí, profe, es bastante claro. Bueno, entonces ahora para que lo entienda más fácil, vamos a pasar, o les voy a pasar, este ejercicio que hicimos acá, pero cómo se resolvería con matrices. Van a ver que los cambios son muy chiquitos. Este lo vamos a guardar así ya les queda. Este sería ejercicio 41. Y ahora lo vamos a hacer con matrices. Para hacerlo con matrices, ¿qué tengo de diferente? Que yo ya no tengo 3 vectores, la matriz tiene un único nombre, por lo tanto, toda esta información va a ir a parar a la misma matriz. Entonces, acá, en vez de códigos, ¿cómo se llama mi matriz según el Excel? Operaciones. Operaciones. ¿Bien? Y dentro de la matriz operaciones, en la fila que yo marqué acá, ¿a qué columna debería hacer referencia para que caiga códigos? ¿Bien? ¿Dónde guardaba dentro de la matriz? A la 1. Claro, esta columna era la que yo inconscientemente hacía referencia a los códigos. Entonces, le voy a decir columna 1. Mientras que el stock actual estaría dentro de operaciones, pero ¿en qué columna? Si yo me fijo en el Excel, para mí el stock actual estaría en la columna 2. Entonces voy a venir, voy a ponerle 2. Y el stock mínimo estaría dentro de operaciones, pero ¿qué columna sería? Stock mínimo iría en esta, que es la columna 3. Profe, Sí, también se puede hacer con 2 for. con 2 for, depende de lo que quieras hacer. Acá no me servirían los 2 for porque yo tengo información diferente. Si yo quisiera poner ceros, sí, podría trabajar con 2 for, pero acá no necesito poner ceros, Sí, sino que necesito poner en el valores. laboratorio creo que había mucho así con 2 for. No sé si sirve, ¿no? ¿En dónde? Que en el laboratorio, cuando hicimos esto, habíamos hecho con 2 for, pero capaz que son diferentes cosas también. Sí, son diferentes ejercicios, digo. ejercicios. Ujú. Sí, después si quieren vemos cómo trabajar con los for para inicializar en 0, ahí sí se podría, pero acá no estoy inicializando en 0. Entonces no puedo correr.
Entonces, seguimos. ¿Se entendió por qué hice 1, 2 y 3 acá? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien no entendió eso? No, eso sí lo entendimos. Muy bien. Si no entienden, me dicen, ¿eh? Entonces, ¿dónde más uso vectores? Y estoy usando acá y acá. Acá estoy trabajando sobre el stock actual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo al stock actual le tenía que sumar o restar la cantidad en función del tipo de operación. Pero acá, si trabajo con matrices, ¿a qué columna le debería restar o sumar? A la 2. A la 2. Para mí esta es el Ujú. stock actual. ¿Bien? Entonces voy a venir acá. O sea, es más o menos lo mismo, nada más que le agregamos el numerito. Claro, ven que no es tan difícil. En vez de Operaciones. ser 3 vectores o 3 espacios, es una matriz gigante y Y se guardas agrega todo. como número. ¿Ves? Claro. Lo único que tienen que tener ustedes es entender cómo se van a organizar dentro de la matriz. ¿Qué columna para ustedes se guarda tal cosa? Cosas. Después, cómo se manipula la matriz. Es lo mismo siempre. Se trabaja igual que con un vector, nada más que ¿Qué diferencia hay al trabajar con matrices y con vectores? ¿Para qué vemos matrices y con vectores lo puedo hacer igual? Es que con matrices, o sea, nosotros usamos un pasamos de solo usar nombre. variables comunes, de esas variables comunes pasamos a usar vectores. ¿Por qué? Porque había ejercicios que se simplificaban. En vez de tener 100 variables dando vuelta, usaba un vector de 1 a 100 y ya estaba. Pero ¿qué pasa? Ahora estoy viendo ejercicios que tienen un montón de vectores. En este ejercicio 3. Acá Si se yo simplifica. Claro, en vez de trabajar con 3, 4, 5, 6 vectores, trabajo con una matriz de 3, 4 o 5 columnas. Mucho más fácil. Pero a los fines de almacenar información es lo mismo. Entonces, acá, cuando estoy tratando de mostrar, estoy mostrando el vector códigos. Bueno, en vez de vector códigos, ¿qué debería guardar o mostrar acá? Operaciones, que es la matriz, la fila que dice la variable Q, pero ¿qué columna tengo los códigos? La primera. En la primera. Y acá me voy a operaciones, pero quiero saber el stock actual, que eso está en la columna ¿cuál? La 2. 2. Sigo, tengo que ver si el stock actual es menor que el stock mínimo. Bueno, estoy comparando valores de dos columnas distintas, pero siempre de la misma matriz. Entonces vengo acá y digo operaciones. El stock actual estaba en la 2. Y acá pongo operaciones. Stock actual, la 3. Y ahí está, esto ya funcionó y lo pasamos con matrices. No es tanta historia. También se le va a simplificar cuando usen burbuja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando hacemos burbuja, fíjense que en el ejercicio viejo, ¿qué hacía? 3 veces lo mismo porque tenía 3 vectores. Y si tuviera 4 vectores, tendría que ser 4 veces lo mismo en la burbuja. En cambio, si yo trabajo con una matriz, poniendo uno solo de estos dentro de un para chiquito, soluciono todo. Y si la matriz tuviera 10 columnas, en ese para chiquito, arreglo el problema. No tengo que andar haciendo 10 veces esto. Entonces, se me está simplificando mucho los algoritmos al trabajar con matrices. Sí. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo de eso? No, profe. ¿No? ¿Se entendió? ¿Y en laboratorio qué ejercicio están haciendo con matrices? Para ver qué tan complicado es.
Suma de todos los elementos de la matriz o, no sé, multiplicación, cosas así. Ah, los Ingresar a una básicos. matriz, sí. Sí, bueno. Bueno, nosotros ahí ya pasamos a ver algo más avanzado. Ya empezamos a trabajar no solamente sumar, restar, sino a ver cómo organizamos la info. Bien. Entonces, si quieren hacemos otro ejercicio. Este lo vamos a guardar, que sería el 41, pero pasado a matrices. Vamos a ponerle, ¿dónde está? 41 acá. Matriz. Vamos a pasar a hacer otro, a ver si se animan a hacerlo con matrices. A ver, Profe, sí, ¿con matrices también se puede aplicar burbuja y dicotómica? sí, sí, se puede hacer lo mismo. A ver este. Bueno, si quieren a este lo pasamos a matrices. Este era el de la clase pasada. ¿Quieren hacerlo con matrices a este? A ver cómo le queda con las burbujas. Antes de pasar al ejercicio. El que quiere y ya entendió matrices, no sé, y enganchó, puede hacer el 42. Bien, este tiene otra vuelta, pero bueno, lo van a poder resolver. Hay que pensarlo. Para los que quieran ver cómo se hace con matrices, les explico acá. Entonces, tenemos otra vez 3 vectores. ¿Bien? En el primero guardo los códigos de vendedores. En el segundo los montos, tercero cantidades. Si yo a todo esto lo paso a una matriz, los nombres deberían ser idénticos. ¿Bien? Lo que me va a cambiar es la columna. Entonces, vamos a suponer que yo a mi matriz le cambio, le vamos a poner, ¿qué nombre le ponemos acá? Estos son vendedores, negocio. Vamos a poner el negocio. El negocio, vamos a ponerle así, tac, tac, tac. Voy a estar los vendedores en la columna 1, los montos, columna 2, cantidades, columna 3. Ahí ya tengo referenciado cada uno de los datos. ¿Se entendió esa parte? Vendedores, columna 1, montos, columna 2, negocio, columna 3. Vengo, digo, vendedores. El vector vendedores no existe más. Yo estoy con la matriz negocio. Y si quiero hacer referencia a los vendedores, van a estar en la columna 1. ¿Bien? Negocio, columna 1. Ahora, acá vamos a tener que pasar vectores, montos y cantidades. Entonces, acá iría negocio, columna 1, porque estoy manipulando lo que se refiere a vendedores. Acá negocio, 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 columna 1, columna 1, columna 1. Acá lo mismo, estoy traspasando, estoy moviendo lo que se refiere a montos. Así que vamos a ponerle negocio, columna 2, porque los montos estaban en la 2. Columna 2, columna 2, columna 2. Y acá yo estoy con cantidades, así que las cantidades, acuérdense, estamos en la 3, columna 3. ¿Se entendió qué es lo que hice acá? Estoy haciendo lo mismo, pero al no trabajar con vectores y trabajar con una matriz, cada vector antiguo pasa a ser una columna. Yo tengo que acordarme en qué columna guardé cada cosa. En la 1 están los vectores, en la 2 están los montos, 3 están las cantidades. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe.
Y estoy ordenando por qué columna, por la 1. O sea, estoy ordenando por 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 vendedores. por vendedores. Si quieren, ustedes acá arriba del Excel se pueden ir anotando chiquito para acordarse. Ah, en la 1 tengo los vendedores, en la 2 tengo los montos, en la 3 tengo las cantidades. Eso se lo pueden anotar chiquito. Pero las columnas son números. Entonces, fíjense que yo acá tengo algo que se está repitiendo 3 veces. En todas hago lo mismo. En auxiliar guardo lo del negocio, columna 1, muevo así. Acá estoy haciendo lo mismo y acá le estoy diciendo lo mismo. ¿Qué cambia de acá a acá a acá? La segunda parte del 1, el 2 y el 3. Bien, y el 1 y todo La el 3, columna. ¿qué son? Las columnas. Entonces, si yo a todo esto, fíjense si yo lo hago así, que es lo que les comentaba hoy, yo pongo un para, vamos a ponerle con K desde 1 hasta 3. Vamos a ponerlo esto ahí. Y yo hago esto mismo, pero en vez de poner 1, pongo K. Este para, estaría haciendo esto. Primero, cuando K vale 1, se estaría haciendo esta versión. Cuando K vale 2, estaría moviendo la segunda columna. Y cuando K vale 3, estaría haciendo esta. Por lo tanto, yo esto lo puedo evitar y ya me quedaría la burbuja más chiquita. Y si yo tuviera una matriz de 10 columnas, en vez de hacer eso 10 veces, ¿qué hago? Directamente le pongo hasta 10. Y ya está. Se entiende que se está simplificando la cosa. Hay que pensar un poquito más, pero se simplifica mucho al no trabajar con tantos vectores. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Seguimos convirtiendo esto a matrices. Todo esto sigue igual, pues son variables sueltas. Tengo que convertir los vectores. Acá me dice vendedores. Los vendedores estaban dentro de la matriz negocio, pero ¿qué columna? Uno. La 1. Acá lo mismo. Estoy en la matriz negocios, que es la única que tengo. Negocio, columna 1. Sigo. Donde veo montos, que era un vector viejo, los montos estaban en la columna 2. Así que voy a negocio, columna 2. Negocio, columna 2. Y las cantidades estaban en la columna 3. Así que voy a negocio, columna 3, negocio, columna 3. Fíjense que el algoritmo no cambia nada salvo esta conversión de matrices. Fíjense, yo acá otra vez tengo una burbuja, pero estoy ordenando por cantidades. Cantidades estaba dentro de la matriz negocio en la columna 3. Y acá estoy pasando de posición todos los vectores. Por lo tanto, yo puedo aprovechar esa burbuja que hicimos allá arriba con el para chiquitito. Tengo, copio y la pongo acá. Paste. Vamos a sacar esto. Sacar esto. Vamos a sacar esto. Bien, tengo que mostrar. Bárbaro. Bueno, ahora en vez de vendedores, tengo que mostrar negocio.
1, 1, porque en la columna 1 estaban los vendedores con sus códigos, en la columna 2 estaban los montos y las cantidades estaban en la columna 3. Y ahí ya tendrían convertido el algoritmo de la clase pasada en matrices. Con la dicotómica y la burbuja metida. Entonces te vamos a guardar como este sería dico 2 matriz. Si tienen alguna duda me preguntan, si no pueden pasar al ejercicio ese 42 dijimos. Sí. Bajalo un poquito, profe, si le saco foto. Pero yo te lo subo esto. Ah, bueno, mejor. Sí, fíjate que están todas las clases subidas acá. Esta es la clase de la pasada, la 15. No sé por qué no puedo abrir esas cosas. ¿Cómo Me no? parece como que no tengo Java. No sé. Acá le das ahí. Se me venció la... Ya automáticamente te lo abre. No hay problemas. No, yo cuando lo abro me parece como que no tengo Java. No sé. El que dice identificador lo puedo usar del 1 al 5. Ah, porque tiene letras. En realidad, cuando tienen letras, vos vas a tener que hacer la conversión. Si para vos la A es la 1, bueno, vas a tener que convertir. ¿Bien? El usuario te carga la A, vos internamente convertís a 1. Eso sería lo ideal. Si querés hacerlo del 1 al 5, después yo te explico cómo se hace, es sencillito. Bueno, vamos a ir subiendo lo de ahora. Bueno, ahí en la clase 16 tienen los 3 que hicimos hoy.
¿Y cómo vamos? ¿Está para corregir ya? Me ha dejado un solo. No. No te Bueno, responde nadie, profe. sí, acá me mandó un mensajito, ¿dónde está? Me dejan hablando solo. Lo hizo, pero le falta lo de las letras. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? 42 era. Bueno, primero tienen que, obviamente, como digo siempre, entender el enunciado y después ver cómo lo van a plantear. ¿Bien? Dice, se requiere controlar los gastos de mantenimiento de 5 edificios. Los edificios se llaman A, B, C, D y E. Para ello se dispone de un conjunto de comprobantes donde, o sea, factura, como ustedes quieran llamarlo, que dice qué edificio es, los gastos de limpieza, gastos de servicio y gastos por sueldo. Me dice, la cantidad de comprobantes se desconoce. Podemos tener un montón de comprobantes o podemos tener uno o dos. Y está todo desordenado, la forma de que se va a cargar, por lo tanto no respeta ningún criterio. Se debe emitir un listado que conste o que me diga de cada edificio el identificador, o sea, si es A, B, C, D, E, lo que sea, el total de gastos de limpieza, el total de gastos de servicio, gastos por sueldo y el total general que sería la suma de estos tres gastos. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todos entendieron esa parte? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, tengo que ver primero cómo lo voy a organizar. Trabajamos con matrices, así que tengo que plantear. Hay diferentes formas de organizarlo. Una sería decir, bueno, voy a tener una matriz de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a agrandar esto. Y yo de cada edificio tengo que saber 3 datos. El gasto de limpieza, gasto de servicio y gastos por sueldo. El total no sería necesario porque lo puedo obtener sumando los otros 3. ¿Bien? Ahora, entonces vamos a tener que plantear así. Vamos a llenarlo ahí. Acá yo guardaría el identificador del edificio. En el otro, los gastos de limpieza, los gastos de servicio y gastos por sueldo. Vamos a ponerle su y acá de servicio va a ser C. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, hasta ahora sí. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, acá yo no puedo guardar letras. ¿Por qué? Tengo el mismo problema que cuando trabajaba con vectores. ¿Qué pasaba? En el vector o guardo letras o guardo números. No puedo guardar cosas mezcladas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando yo declare en mi lenguaje de programación que la matriz guarda números, no puedo sorprenderla y meterle letras. Entonces, acá iría 1, 2, 3, 4, 5. Y los gastos de limpieza, de seguridad y de salud y de sueldos deberían arrancar todos en ceros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son acumuladores de gastos, acumuladores de plata. Así me debería arrancar la matriz. Obviamente las Profe, una pregunta. columnas, sí, ¿Y de qué significaba
identificador. Lo que te Identificador. dice acá. No me leíste el enunciado. Identificados. Y me costó. Bueno, seguimos. Entonces, yo esto me lo anoto para acordarme qué cosa voy a guardar en cada columna. Pero las columnas numeramos 1, 2, 3 y 4. Si quieren lo podemos hacer al revés. Así no se confunden. 2, 3, 4. Otra vez 5. Tenemos ahí. Esto lo vamos a poner en grisecito. Bien. Ahora, vamos a seguir. Entonces, tengo que lograr al principio tener la matriz cargada de esta forma. Esta es la manera que yo voy a trabajar. Así que, ¿qué debería hacer o qué debería desarrollar? Vamos a empezar por acá. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. La matriz, vamos a hacerle un para. No, si esto un para va acá. Vamos a ponerle con F desde 1 hasta 5. ¿Eh? Tengo de 1 hasta 5. Yo le voy a decir qué cosa. Y bueno, que en la matriz, ¿cómo le ponemos la matriz? Vamos a ponerle empresa. No sé. La empresa tiene varios edificios, así que vamos a ponerle así. La empresa, en la fila 1, columna 1, ¿qué le guardaría yo? ¿Qué guardo acá yo en este casillero de acá? 0, ¿no era? No, ¿qué tengo ahí? En la 1 guardo los números de edificio, Ah, el 1. el 1. Después cuando esté en la 2 voy a guardar el 2. Cuando esté en la 3 voy a guardar el 3. ¿Bien? Entonces, en la fila F1 voy a guardar el valor de F. ¿Bien? Ahora, si sigo, en la matriz F, columna 2, ¿qué voy a guardar? Un 0. Fíjense que en la columna 2 van todos 0, en la columna 3 todos 0, en la columna 4 van todos ceros. Entonces, esto yo lo debería repetir para la columna 3 y para la columna 4. Eso para que se carguen todas solas, tipo con el for. Claro, estamos... Pero fíjense que si ustedes prestan atención, acá yo tengo todo lo mismo, pero entre la columna 2 y la 4 siempre pongo ceros. Por lo tanto, estoy repitiendo algo. Yo si quiero puedo ponerles a todas ellas, agarrar y decirles, bueno, vamos a ir con la columna desde la 2 hasta la 4. Y acá adentro voy a poner empresa F, C. Y ahí voy a poner 0. Y ahí se me achica más todavía. Entonces, en la 1 pongo el valor de F. ¿Para qué? Para que cuando F valga 1, acá guarde 1. Cuando F vale 2, guardo 2. Cuando 3, guardo 3. Pero en las demás, siempre va 0. Entonces, en las columnas 2, 3 y 4, voy a poner 0. ¿Se entendió? Estaría llenándose en este sentido. Se llena esto, después se va a llenar esto, después se va a llenar esto. ¿Se entiende la idea? Si ustedes no se dan cuenta Sí, de usar profe. este para, creo que me habían dicho que en laboratorio estaban usando paras adentro de cosas. Lo pueden hacer así, a mí me da lo mismo. Pero bueno, yo porque ya habían visto. Terminé, quiere decir que una vez que finalicé,
la estructura de la matriz me quedó así. ¿Qué me faltaría a mí ahora? Y bueno, ahora me van a empezar a llegar los comprobantes. Yo sé cuántos comprobantes me van a cargar. No. Muy bien, no sé, entonces voy a usar un mientras. Decirle mientras quiera cargar comprobantes, no sé, vamos a ponerle mientras respuesta sea igual a así. Le voy a decir que me ingrese de cada comprobante los datos que me dijeron. El identificador, el gasto de limpieza, gastos de servicio y gastos de sueldo. Bien. Respuesta obviamente tuvo que haber venido de algún lado, así que antes me tendrían que haber cargado el valor de respuestas. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. ¿Se va entendiendo? Me dicen que quieren cargar un comprobante, le pido los datos del comprobante, que son los datos que me dice acá. Identificación del edificio, gastos, toda la bola. Ahora, la identificación del edificio no es un número. ¿Bien? ¿Qué es? Una letra. Entonces, si yo pensé todo con números, porque no puedo guardar letras, yo diría internamente que el 1 correspondería al edificio A, este al B, este al C, este al D y este al E. Entonces, si me carga una A, yo voy a ir a la fila 1. Si me carga una B, voy a la fila 2. Una C, voy a la fila 3. ¿Cómo puedo hacer esa deducción? Fácil, uso una selección múltiple. Y acá voy a decir, si el ID es una A, vamos a suponer, o puede ser una B, vamos a agregar una C, una D y una E. Y acá, ¿por qué no me deja? Ahí estamos, ok. Entonces, si me cargan cualquiera de estas, no le puse acá las comillitas, creo que tiene que ir las comillitas. Ahí estamos. Si es A, quiere decir que a qué fila voy a ir. Fila La 1. la 1. Entonces, esa lógica la voy a implementar para todas las demás. En uno será la fila 2, en otro será la fila 3. Pero estoy respetando la lógica que yo planteé en un origen dentro del Excel. Entonces yo así estoy respetando el enunciado. No estoy poniendo cualquier verdura. La persona sigue cargando letras, pero yo internamente trabajo con números. Y eso me va a facilitar después las restantes operaciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué debería hacer? Y en la fila que corresponda voy sumando los gastos de limpieza, gastos de seguridad y gastos de sueldo. ¿Cómo lo hago? Como veníamos trabajando en el anterior ejercicio. Voy a venir y voy a decir, bueno, la empresa en la fila que corresponda, columna 2, voy a guardar lo que ya tenía ahí más el gasto de limpieza. Mientras que en la columna 3
voy a acumular los gastos de servicio y en las columnas 4 voy a acumular los gastos de sueldo. Antes de terminar el mientras, le dijo a la persona si quiere seguir cargando otro comprobante. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, si alguien se quedó colgado, me puede preguntar, no hay problema. Esto continuaría, yo ahora porque para que no se le haga tan tarde. Esto continuaría. ¿Qué debería hacer? Bueno, después ordenar. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que tengo que presentar el listado. Ah, no tengo que ordenar. Ah, porque había leído otro ejercicio. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer entonces? Más cortito todavía. Tengo que presentar un listado donde me tire el identificador del edificio, los gastos de limpieza, gastos que yo había acumulado y el total. Eso es sencillito porque voy a venir por acá, vamos a hacer un para. Vamos a agarrar, vamos a decirle vamos a venir y vamos a decirle si empresa, vamos a hacer así más fácil. Este va a ser F. Si F vale 1, si F vale 2, si F vale 3, 4 y 5. Entonces, si esta F ¿bien? Vale 1, quiere decir que yo tengo que mostrar qué edificio es. Mostrar A. Tengo que hacer el proceso inverso que estaba haciendo antes. Este va a ser B. Este va a ser C. Bueno, cualquier cosa, si tienen dudas, me pueden consultar. Acuérdense, los lunes y viernes yo a la mañana estoy en la facu. Así que cualquier cosa me pueden preguntar ahí. Con algún ejercicio o algo. Dale, profe. Ahí terminaríamos. Esto se volaría. Y me faltaría mostrar lo que almacené o acumulé en las restantes. Entonces vamos a venir, vamos a mostrar empresa, fila F, columna 2, que están los gastos de limpieza, acá los gastos de servicio, gastos de sueldo. Y me pide el gasto total, así que sería lo mismo, pero sumado. Bueno, y ahí terminaremos el ejercicio. Yo a este se los voy a subir, así ya les queda. Vemos. Vamos a poner archivo, guardar como. Si quieren, pueden, para la clase que viene, no nos pasamos tanto, 5 minutos, 6. Este es el 42. La clase que viene pueden intentar hacer
Si quieren el 48, a ver si lo piensan. Fíjense a ver si les sale y la clase que viene al 48 lo corregimos. Dale, profe. Chau, Buenísimo. queridos. Bueno, profe, nos vemos. Chiquitos. Buen fin de, profe. Nos Adiós. vemos. Chau, chau.